Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Bienvenidos a nuestra sesión del curso de taller de investigación 3. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, profe. Con Todo frío. bien, profe. Con mucho frío. Bien, bueno, me alegro mucho. Hola, buenas tardes, Claudia. Bienvenidos a todos y ¿Usted todas. cómo Bueno, está? chicos y chicas, todo muy bien también, muchas gracias. Buen día, Sarita. Buen día a todos. Qué gusto verlos nuevamente, verlos en este contexto, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a iniciar en materia. La idea de este día es revisar un poco esos ejercicios que ustedes realizaron, con una breve explicación, o sea, complementando una breve explicación de cómo se procede con esa información que ustedes van a empezar a recopilar, ¿vale? Antes de eso, pero antes de entrar en materia, quería pues comentarles algunas situaciones con respecto a las notas o a las valoraciones del curso. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos 3 notas para esta primera fase de este curso que terminaría ahora el 25 de septiembre, ¿vale? O sea, estamos a 2 semanas. Y durante estas 2 semanas hemos realizado algunos ejercicios. Uno de ellos fue el ejercicio que realizamos de los instrumentos, ¿cierto? Eso tiene una valoración. Y a los grupos que les pedí la semana pasada que por favor enviaran esos ejercicios nuevamente, pues obviamente será tenida en cuenta ese ajuste, ¿no? Para la valoración de esta nota. Otro de los ejercicios que realizamos fue una valoración hace 8 días en términos de la lectura, ¿cierto? Del ejercicio de codificación y todo este tema. Y había unos casos, 2 casos específicos que me manifestaron que tuvieron algún problema de conectividad y este sería el momento para que puedan recuperar esa nota, ¿vale? Y no habría otra oportunidad, sino este mismo momento. Y un tercer ejercicio o una tercera valoración que está relacionada con el ejercicio que ustedes están desarrollando de entrevista o de codificación de entrevista. ¿Listo? Esos serían nuestros 3 escenarios o nuestros 3 espacios. No sé, quería ponerlo como en consideración de ustedes. Si creen que podríamos incluir una nota un poco más valorativa en términos de la participación, los aportes en clase y algunas intervenciones o inclusive las mismas preguntas que ustedes puedan hacer dentro de las clases que enriquecen las jornadas de clase, pues obviamente también estarían valoradas. Entonces quería como ponerlo a su consideración para que tengamos esas 4 notas. Todo depende de si ustedes me dicen que sí. Y si no, dejamos esas 3 notas que tenemos ahí. Lo pongo en asamblea. Profe, pero digamos en este caso, esa última nota que usted nos propone, ¿qué valor tendría? Es una nota que yo pongo con respecto a su participación en las clases, a los aportes que hagan, a las preguntas que de pronto tengan o planteen en el transcurso de estas sesiones, a eso se refiere. Es una nota pues normal, ¿no? Entre 1 y 5. Sí, profe, pero no me especifique bien de pronto el valor como porcentual, o sea, ¿qué porcentaje tendría esta valoración? Bueno, esa podría tener aproximadamente un 10% de toda la nota, que es un 100, ¿no? Ah, vale, profe, gracias, esa era mi inquietud. Ya. Bueno, ¿qué dicen los demás? Si hay mayoría, la incluimos aquí y si no, pues nos quedamos con esas Yo otras digo 3. que solo las 3 nomás, profe. Pues yo no sé qué digan mis compañeros. Vale. Sí, profe, ¿Qué las dicen? 3 notas. Listo, perfecto. Bueno, la mayoría está listo. Entonces nos quedamos con esas 3 notas que corresponden a los ejercicios que ustedes están realizando en clase. Bueno, y para continuar entonces, tenía un reporte, ¿no? De Claudia y de Dayana. Yo les había comentado, bueno, ok, listo, Andrés, puede ser que lo incluyamos en la próxima clase. Muchas gracias. Entonces, ¿se
¿Se encuentran Claudia y se encuentra Dayana? Yo sí, profe. Listo, Claudia, cuéntanos rápidamente, haznos una un breve resumen, una breve síntesis del el contenido de la clase pasada o en qué consistía o qué elementos importantes estaban manifiestos en la lectura que estaba pendiente para la clase pasada. Bueno, en la lectura más que todo hablaba sobre la importancia de la codificación en una investigación, porque pues este es un proceso, ¿no? Un proceso más que todo que es muy necesario para encontrar pues ideas o temas que sean alusivos o que estén relacionados con la investigación que se está llevando a cabo. Hablaba también de los tipos de códigos, que eran descriptivos, inferenciales y el otro ahí, no recuerdo el otro cómo que era. Espérame, profe. Y los interpretativos. Interpretativos, ajá. También que pues lo necesario para hacer la codificación era pues principalmente cómo recolectar toda esa información, transcribirla, capturarla y ordenar esa información para llevar como un adecuado orden de acuerdo a lo que queremos encontrar en nuestras investigaciones. Eso básicamente, profe. Vale, ¿cuál es el sentido de esa codificación o por qué se hace? Ya digamos en Se términos hace de más que la... todo como para, Ajá. o sea, como desmenuzar textos como para que sean más entendibles y como encontrar las ideas centrales o algo que sea alusivo a lo que estamos investigando, a lo que se está llevando a cabo dentro de una investigación. Ya, ok. Que estén relacionados principalmente con esas categorías de investigación. ¿Listo? Ese es como el sentido de la codificación. Bueno, muy bien. ¿Dayana nos encuentra? Creo que no. Profe, lo que pasa es que Dayana me llamó que tiene problemas de conectividad. Listo, vale, perfecto. Sí, ella tiene problemas. Que apenas se pueda ya se conectaba a la clase, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a entrar en materia para que podamos revisar los ejercicios que ustedes realizaron, hacerles como algunas recomendaciones. Todas las experiencias que ustedes ahí complementaron son unos ejercicios muy interesantes que nos ayudan como a precisar este tema. ¿Listo? Entonces, voy a proyectarles mi pantalla. Para indicarles, hacerles como la indicación del siguiente paso, que es lo que vamos a hacer con esas entrevistas y con esas codificaciones. Ok, todo ese ejercicio que venimos realizando finalmente, pues eso deriva y se refleja en la redacción del informe final de investigación. ¿Listo? Que es lo que ustedes van a presentar ante sus jurados cuando hayan culminado todo el proceso de escritura, ¿no? Y digamos que es como el documento, pues, quizás de los documentos más importantes dentro de su proceso académico, porque permite evidenciar todos esos aspectos teóricos, metodológicos, el manejo conceptual, ¿sí? De temas o campos o elementos de trabajo dentro de la comunicación. Entonces, en ese documento que termina siendo algunas veces bastante extenso, pues se ve reflejado todo ese trabajo de ustedes de años, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es en esta y en la próxima sesión son algunas recomendaciones para redactar ese informe final de investigación. Entonces, ¿qué tenemos? Inicialmente partimos de unos insumos de campo, que es con lo que estamos trabajando o que es lo que ustedes van a aplicar, ¿listo? Que es como nuestra materia prima para todo este documento. Entonces, es como una triada, hagan de cuenta, un triángulo que tiene unos 3 elementos fundamentales que componen esos resultados de investigación. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Primero, los insumos de campo, ¿sí? Llámense entrevista, cartografía, DOFA, etc.
Después tenemos un proceso de análisis e interpretación, que es lo que vamos a hacer ahora con las entrevistas que ustedes pudieron codificar o analizar. Entonces, ahí van dos elementos ya dentro de los resultados de investigación. Tenemos insumos de campo y tenemos análisis propios. Esos análisis y esa interpretación no la hace nadie más que usted y su equipo. Perdón. Y finalmente retomamos ese amigo largo, complejo, ladrilludo a veces, difícil, que es el marco teórico, ¿sí? Entonces, vamos a tener que retomarlo nuevamente dentro de esa investigación o dentro de esos resultados de investigación. Entonces, tenemos estos tres elementos: el marco teórico, una vuelta a él, un retorno a él, a esos autores, a esos documentos, a esos elementos que ustedes analizaron y profundizaron en su marco teórico, pero ampliados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que buscar un poco más de información para complementar lo que ya ustedes empiezan a analizar o a interpretar o a encontrar en esta fase. ¿Listo? Porque el marco teórico inicial que ustedes construyeron, digamos que se construyó desde un ejercicio, desde una fase documental, pero cuando yo voy a campo, ese marco teórico se ha complementado y ha aumentado. En ese sentido, estos insumos de campo me van a permitir a mí indagar un poco más acá, ¿sí? Y esa combinación de estos tres elementos es lo que me permite a mí finalmente construir un documento de resultados de investigación. Se aplica tanto para modalidades de emprendimiento como para modalidad monografía y audiovisual, ¿sí? En la modalidad de emprendimiento, si alguno de ustedes lo tiene, pues también se construyen unas bases teóricas y también realizan unas entrevistas, unos estudios previos y finalmente todo eso es lo que confluye en un análisis que a usted le lleva a generar una estrategia más grande o un emprendimiento, o una idea de emprendimiento, bueno, digamos hacia la parte como más esencial de esta modalidad, ¿no? Pero definitivamente estos tres elementos siempre están vinculados, siempre están relacionados en cualquiera de los documentos de investigación que ustedes están realizando. ¿Qué es entonces ese documento que ustedes construyen? Pues la fase de divulgación. Tan sencillo como mostrar lo que yo hice. Por eso les decía que finalmente este documento como que recoge todo el quehacer suyo, conceptual, la construcción teórica, metodológica, el manejo conceptual de todos estos años de formación de ustedes. Entonces, en ese documento se presenta toda esa información, ¿sí? Todo lo que han logrado con este ejercicio de investigación. Y es simplemente, si alguien tiene un interés, puede luego publicar, bueno, realizar una continuidad de esas propuestas. Hay muchas propuestas de investigación que han tenido continuidad en algunos casos de algunos estudiantes, que han permitido también la vinculación laboral posterior de algunos estudiantes, ¿no? También el continuar con alguna estrategia o alguna idea de emprendimiento. Entonces, el documento de investigación permite eso, también abre muchas puertas, ¿sí? Sabiéndolo manejar, sabiéndonos involucrar en ese contexto, sabiéndolo ubicar también y sabiéndolo vender en el buen sentido de la palabra. Entonces, ese informe final tiene tres características. Una de ellas es la precisión. Y esto tiene que ver con los términos que como profesional de la comunicación yo utilizo en este documento. Yo no puedo escribir como hablo, ¿ok? Ni tampoco hablo como escribo, y mucho menos en un documento académico. Entonces, esto implica, la precisión está relacionada con ese uso del lenguaje que yo tengo, que yo hago, desde el campo propio de la comunicación. Un manejo, pero que no sea tampoco tan ladrilludo, ¿sí? Que no sea tampoco tan técnico o evitar caer en tecnicismos que de pronto lo que hacen es confundir más a mi lector,
¿sí? O finalmente como que la idea se diluye y yo estoy diciendo en unas palabras súper alrevesadas muchas cosas y finalmente como que nadie me entiende, ¿no? Hay una frase muy común que dice confunde y reinarás, pero eso no sucede en este caso. Tenemos que ser absolutamente precisos en la información que estamos dando y cómo le doy yo ese manejo a esa información. La veracidad, ¿qué significa eso? Nada de lo que ustedes están haciendo es inventado. Y si fuese inventado, pues tenemos posteriormente serios inconvenientes con los resultados porque se va a notar un poco esa dificultad que hubo de no haber aplicado alguno de los instrumentos o de estar complementando información que no es o de manipular un poco la información. Entonces, eso va a ser muy evidente ante los jurados o ante los lectores. Y aquí lo importante, pues, es que obviamente ustedes están realizando un trabajo de campo, para eso tienen también un asesor o asesora que está haciendo las veces de verificador de que ustedes cumplen con esos requisitos o con este ejercicio y por tanto pues no están inventando ustedes, sino que sencillamente están mostrando lo que encontraron en ese trabajo de campo. Y finalmente, otra de las características de ese documento como tal, cuando lo tengan en sus manos, tiene que ser la claridad, es decir, que yo me exprese y que redacte en las formas más apropiadas esa información. ¿Sí? Y esto está relacionado con el manejo estratégico de todos los recursos gramaticales, de la construcción de los textos y los párrafos. Quien sabe escribir o quien tiene como ese manejo positivo de la escritura y la redacción y las reglas ortográficas, la gramática y todo lo demás, pues va a tener menos dificultades a la hora de presentar este documento o simplemente de escribirlo, ¿listo? Cuando ustedes se enfrentan a escribir esto, un informe final, va a ser muy difícil, no les va a salir una idea ni por ningún lado, ¿sí? Y se van a sentar y pueden quedar varios días ahí como por dónde empiezo, ¿sí? Entonces, es algo que también se logra un poco con el mismo ejercicio. Y después ustedes ya se van dando cuenta de que es una cuestión que fluye, ¿sí? Que fluye. El primer paso y lo más difícil es dar ese primer paso. Eso es lo más complejo. Pero una vez ustedes han agarrado uno de esos temas o han tomado uno de esos temas y el que más información tenga o con el que mejor se sientan o con el que ustedes tienen más manejo, inicien por ahí. Inicien por ese tema y luego van desglosando temas, ¿sí? Mi recomendación, ¿cuál es nuevamente? Que nunca se pierdan de vista de esa categorización de los objetivos. Si la categorización está mal, ¿sí? Si no está bien completa o complementada, va a tener serias dificultades la presentación del informe final o de los resultados de investigación. Entonces es bueno siempre precisar los objetivos, precisar esa categorización para que finalmente empecemos a construir capítulos con base en esa categorización, ¿vale? O en las categorías y las subcategorías. Y vuelvo nuevamente al marco teórico. Es otro insumo importante del cual ustedes pueden tomar esos grandes bloques teóricos para poder empezar a escribir capítulos del trabajo de investigación. Esa es como otra de las recomendaciones que les puedo dar en este momento a partir de la experiencia y a partir de las mismas experiencias de los estudiantes, ¿no? Porque esto ustedes no lo encuentran en una metodología de investigación. En una metodología ustedes van a ver los apartados de resultados de investigación y es lo más corto que hay. Siempre se abunda mucho en el problema, en los objetivos, en la misma metodología, pero cuando van a ver, y ustedes lo pueden ver, o sea, pueden ir a cualquier metodología de investigación y siempre los apartados más cortos son de resultados, sobre todo de cualitativos, porque pues cuando es una investigación cualitativa es otro procedimiento. Pero hay unas claves que las podemos ir encontrando con el tiempo. Entonces, dos insumos importantes son esa categorización, y ese marco teórico para empezar a pensar yo qué escribo y cómo escribo y sobre qué insumos escribo. Esos son algunos de los
pues como de las características que debe tener un informe final, según estos dos señores que están por acá, que son Olava y Cisneros, que también escriben sobre metodologías de la investigación. Pero ellos dicen que además de ser precisos, de ser veraces, tenemos que tener otras características que las mencionan acá. Entonces ellos dicen, bueno, la veracidad ya sabemos qué es, ¿no? Que está relacionada con información real, auténtica, original. ¿Y cuál es ese opuesto? El engaño, lo que yo puedo incluir allí o cómo yo puedo mentir. Pero pues bueno, estos son como para que alcancemos a identificar a qué se refiere cada característica. ¿Y qué es lo que me permite la veracidad? La validez de la información, que es una información legítima, válida, completa, real, ¿sí? Otra de las características es la precisión, que ya la vimos ahorita, para evitar ambigüedades, ¿cierto? Para evitar redundar de pronto o contradecirme incluso, o tener vacíos también en la información. La claridad relacionada, o cuál es el objetivo de esa claridad, una comprensión directa de mi lector, que entienda claramente qué es lo que yo trabajé y cómo lo trabajé y qué obtuve. Y esto pues está relacionado con ser sencillo en el lenguaje, pero también ser muy sutil, muy diplomático, muy académico también. Como les digo, no escribo como hablo y no hablo como escribo. La sobriedad de la información que yo manejo, es decir, que yo sea una persona muy concreta también, ¿no? Como muy clara en ese manejo de la información. Que lo que yo quiero decir, pues sea, o lo que me entiende, mejor dicho, quien me lee, pues es lo que yo quiero decir. La fluidez, es decir, que sea un documento que tenga un orden, que tenga una estructura, que no esté desordenado o que no repita cosas, sino que tenga un hilo conductor. Entonces, si yo empecé a hablar en la primera parte, un ejemplo de clima laboral, pues no vaya a haber abajo al final, otro apartado de clima laboral, ¿no? Entonces, no, toda la información relacionada con un tema en un bloque temático muy bien desarrollada, que no la vaya a encontrar fragmentada. La efectividad relacionada con que yo pueda convencer a mi lector, ¿sí? En el buen sentido de la palabra también, que pueda mostrarle que ha sido un ejercicio muy bien logrado, muy bien hecho. Y la cortesía, pues, relacionada con generar empatía, dicen estos autores, en el lector. Es decir, que el documento, que cuando yo leo algo, a mí me guste, yo me sienta identificada o sienta que hay como relación o fluidez con eso que estoy leyendo. Yo creo que a ustedes les ha pasado muchas veces que leen algo que no les gusta, ¿no? Que es como muy complejo o desordenado, y asimismo hay textos que a ustedes les van a parecer muy agradables, muy interesantes. Entonces, y uno alcanza como a notar cierto tinte o cierto estilo del autor, ¿no? Eso también está relacionado con el estilo de escritura del autor. Entonces, esas son como algunas características importantes que estos dos autores mencionan y recomiendan que tengamos en cuenta a la hora de escribir. ¿Esto cómo se logra? Con la práctica. Y una recomendación es que ustedes, al terminar un párrafo, lo puedan leer en voz alta o se lo puedan leer a alguien también. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que se escuchen a ustedes mismos o incluso que alguien más se los pueda leer a ustedes o grabarlo en el teléfono y escucharse, ¿sí? Eso funciona muy bien para aprender a redactar, escucharse a una misma o a uno mismo. O que alguien más te lea lo que tú escribiste, porque de esa manera vas a darte cuenta si es que se entiende, si es una idea clara o hay algún problema de redacción, ideas incompletas, ideas que de pronto se están confundiendo, se están confrontando, que se contradicen, que están incompletas, que no están bien escritas, que, bueno, en fin, todas las dificultades que podemos encontrar en los párrafos o en los contenidos que nosotros redactamos. Entonces,
con esa base o sobre esa base de esas características es que vamos a desarrollar ahora una segunda parte de este ejercicio, que consiste en retomar esas encuestas, esas entrevistas que ustedes analizaron para poder llegar al segundo paso, que es la parte del análisis, ¿ok? Y tratar de involucrar esos tres elementos que ahorita vimos, ese triángulo, en un texto muy corto, en un texto que articule esos elementos que ustedes tienen. Por eso era importante que podamos encontrar temas o entrevistas o dos voces diferentes sobre un mismo tema, ¿sí? Para relacionarlo posteriormente con un análisis que yo haga y con un ejercicio teórico. Ahorita sobre un ejemplo muy concreto van ustedes a entender sobre lo que yo les estoy hablando. Para eso les quiero presentar un documento. Profe, qué pena. Ángela me escribió que no puede asistir a la clase por problemas personales. Qué pena. Ok, listo. Voy a anotar por acá. Dame un segundo. Vale, profe. ¿Dónde estamos? Es por acá. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte? No, Profe, profe. yo tengo una pregunta. Dale. Profe, ¿uno qué hace cuando, por ejemplo, uno tiene un informe redactado o la tesis está bien hecha, uno cree que está bien hecho? El asesor lo ve y como que tiene una cierta dicotomía en algunas partes y quiere tener una opinión externa como otro profesor y los demás profesores dicen que está bien redactado el documento, pero hay problemas con el asesor. No es por mi caso, así como en general. Bueno, eso digamos que a nivel interno, hay dos opciones. Una, que tú lo puedas hacer de una manera más autónoma, ¿sí? Si lo quieres y si lo puedes poner en consideración de otro profesional. Pero si ya es pensando en términos internos, o sea, me refiero al programa o al contexto del programa, pues es un proceso que también lleva como su conducto regular, ¿sí? Porque los documentos no se aprueban o no se envían a jurados si no cuentan con un aval o con una autorización de su asesor. O sea, su asesor es el primero que dice, sí, me parece que el documento cumple con estas condiciones para poder ser enviado a los jurados. Pero si está incompleto, si tiene alguna dificultad, o algunos vacíos, pues va a ser muy complejo. Ahora, ¿qué sucede si nos enfrentamos a una situación como la que tú planteas? En ese caso, creo que se podría, si es de manera interna, ¿no? Solicitar una revisión adicional, ¿sí? De otro de los docentes, podría ser del programa, creería yo, o de un jurado externo, si es que lo hay, y si hay como esa disponibilidad para poder realizar una evaluación alternativa, ¿no? Que se pueda confrontar o que se pueda concertar con el asesor, ¿no? Esa sería como una alternativa u otra opción. Gracias, ¿Otra pregunta? Con respecto a lo que vimos. Listo. Bueno, les voy a presentar entonces un documento de investigación ya terminado para que ustedes me alcancen a comprender a qué me refiero con esto que les acabo de mencionar en estos minutos. Bueno, esta es una investigación de los estudiantes que ya se graduaron. Pongámosla por acá. Se llamaba Narrar para Cuidar, incidencia de los imaginarios culturales en el cuidado del páramo Paja Blanca en el municipio de Ospina. Entonces, bueno, aquí ya vemos como toda la información, el asesor, el año. Esto lo vamos a ver ya de forma, en profundidad, cuando veamos lo de las normas APA para la presentación de este documento pues en la universidad, ¿no? Porque ustedes saben que cada centro educativo pues también tiene sus propios formatos. Asimismo, pues nosotros tenemos nuestros propios formatos
y hay que adaptarnos a esos formatos. Entonces, aquí que vemos, bueno, vemos agradecimientos, dedicatorias, estas son cuestiones como más de forma. Vamos entonces, aquí está todo el contenido, ¿cierto? En la descripción, objetivos, marcos, metodología, y acá vemos la presentación de los resultados. Bueno, entonces vemos que ocupa la página 69, hasta que ya empezamos a hablar como de conclusiones, y que están en la página 102. Eso quiere decir que este análisis más o menos estuvo como entre unas cerca de 40 hojas, más o menos. Sí, casi 40 hojas de resultados. Aunque eso no se mide realmente por cantidad de hojas, ¿no? Sino más que cantidad, es calidad también de la información. Entonces vamos a ver a la página 69, ellos cómo presentaron lo que les estoy mencionando ahorita. Bien. Entonces, bueno, este es el apartado de resultados de la investigación de ellos. Ellos aquí inician como con, esto también les recomiendo yo mucho a todos los grupos de investigación, y es que le demos nombres bonitos, ¿sí? Si lo vamos a manejar como por subcapítulos que relacionan categorías de investigación, le pongan ustedes un título chévere, un título llamativo, ¿sí? Las investigaciones así son más atractivas, más interesantes, que llegar y hablar de un montón de información y ya, así como un chorro de información. No, hay que organizarla y darle un sentido, un orden. A eso se refieren también estos autores cuando dicen que haya un orden, ¿no? Que haya una fluidez también. Entonces, bueno, ellos como inician, hacen como una breve introducción en este párrafo y retoman la parte, ¿cómo se llama esto? Teórica, ¿cierto? Entonces aquí la vemos. Inician su análisis o su discusión poniendo o introduciendo un autor, ¿sí? Una frase o un segmento teórico. Ellos posteriormente hacen, como que introducen nuevamente ese mismo ejercicio metodológico que realizaron o que desarrollaron. Vuelven y citan también algunos autores por acá. Hablan de su ejercicio de campo y específicamente como que mencionan algunos de sus cuestionamientos, ¿no? Como en términos generales lo que hicieron o lo que preguntaron o cuestionaron en el trabajo de campo. Y de todo lo que ellos pudieron entrevistar o conocer, pues eligieron por acá a una frase de una entrevista que les pareció interesante y que les aporta a ese análisis desde lo teórico que está acá arriba y desde lo que ellos van a continuar planteando. Y de esa manera ellos van realizando este ejercicio como de triangulación, porque a eso se refiere también la triangulación. Y no es solamente hablar de la entrevista y de todas las entrevistas, sino traer también aquí la información que yo obtuve de mis mapas, la información que está dentro de mi observación, ¿cierto? Dentro de mi diario de campo quizás. Entonces, de esa manera ellos van realizando ejercicios teóricos, aquí pongo en amarillo la teoría, por acá le complementan a esta información con la información de campo, pero también ellos realizan acá, bueno, ahí digamos que los empiezan a combinar, pero también ellos aquí realizan ya como toda la parte de análisis, ¿no? Por acá, por ejemplo. Entonces, la información que ellos manejan es esa, ¿no? Retomar el autor, retomar las frases específicas, complementar con estos recursos gráficos. Aquí ellos, por ejemplo, miren lo que hacen, retoman como una información ya más propia de ellos que alcanzaron como a identificar en el campo, sobre el mismo trabajo de campo que realizaron, y esto lo vinculan acá, ¿no? Porque aquí están hablando de unas donaciones de estufas y por acá pues hablan como de toda la problemática de la deforestación. Aquí está.
Entonces, vemos que menciona acá el señor de la entrevista y así sucesivamente. Ellos van construyendo todo el apartado de la investigación y de resultados, perdón, de la investigación. ¿Qué más les puedo contar de esta investigación? Bueno, los recursos que ellos utilizan, por acá hay como otro subtema u otro, sí, otro apartado, otro capítulo, podríamos decir, donde van a hablar de estas dos, de esta categoría de investigación, el territorio, y ¿qué más mencionan por acá? Creo que también lo hacen transversal a todo el tema de los conflictos, ¿no?, que hay dentro del territorio, los conflictos socioambientales. Y ellos mencionan acá algunos elementos que han obtenido, ¿no?, de su trabajo de campo, las mismas entrevistas por acá, y retoman también parte de la teoría, y así sucesivamente construyen algún documento adicional. Esto fue construido por ellos a partir de una cartografía que realizaron con las personas que participaron. Y acá hay un análisis, ¿no? Por aquí hay un análisis que ellos mismos desarrollan sobre el ejercicio del mapa. Y bueno, así sucesivamente, pues nuevamente vemos ahí la teoría ya manejada desde el concepto del autor, ¿cierto?, de territorio, y así sucesivamente van ellos desarrollando sus análisis en la investigación. A eso me refería cuando les mencionaba que hay que retomar esa teoría, traerla nuevamente a mis análisis, a mis interpretaciones y empezar a escribir sobre ello. ¿Sí queda más claro ese tema? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, inquietud? Vale. Bueno, muy bien. Me alegro entonces que haya un poco de claridad en este tema y que de pronto perdamos un poco el temor a este documento, ¿no? O a esta fase más bien. ¿Por dónde empiezan? Pues, como les recomendaba yo hace un momento, ¿no? Inicien, si no saben por dónde van a iniciar, es mejor que tomen alguna de las categorías de la investigación o de los autores, incluso algunos de los elementos desarrollados en el marco teórico, y a partir de allí vayan desarrollando lo demás. Entonces ahora vamos a ver sus ejercicios, ¿listo? Para orientarles en cuál sería la continuidad o cómo nos organizamos para la siguiente fase. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el ejercicio que realizó Andrés. Él, digamos que, bueno, tiene como las dos experiencias, ¿cierto? Y además, pues los fue como separando por temas, que me parece interesante también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí, por ejemplo, si alguien me responde un montón o si la respuesta de alguien es muy larga, recuerden que yo tengo que elegir lo más importante que esta persona diga, ¿listo? No puedo codificar todo el párrafo, como en algunos casos, ahorita vamos a verlo, sino aquello que es información más relevante para mí, ¿sí? Yo lo puedo tener así como para mi ejercicio propio, pero cuando ya vaya yo a la escritura, hay información de esta que obtengo que no necesariamente tiene que ir toda al pie de la letra, sino que me permite a mí contextualizar el problema. ¿Listo? Por acá vemos el ejercicio que realizaron las compañeras Julie y Alejandra. Entonces, bueno, ellas, digamos que lo que hicieron, pues aquí, o sea, pensando en que esta información es un poco más amplia, habría sido más provechoso realmente seleccionar qué parte es la que habla, por ejemplo, de apareamiento y qué parte de naturalidad, ¿sí? O si es todo el párrafo, pero que podamos sustraer lo más importante, por lo que les digo, porque hay información que es importante, pero que nos sirve de contexto o que se repite en muchos casos o en muchas entrevistas puede ser la misma información. Entonces, ¿yo qué hago con esa información repetida? No, yo la condenso toda como en un paquetico y empiezo a
analizar y a llevarla como a un contexto de la pregunta, por ejemplo. Y acá sucede pues de la misma manera, ¿no? No vamos a codificar todo el párrafo, aunque pues eso también depende, ¿no? De qué tan importante es todo lo que dice. Puede ser que a veces la información que una persona nos da, en cuanto más larga, pues un poco más rica, ¿no? En información y en contenido. Pero la idea es que podamos identificar varios subtemas dentro de un mismo párrafo. ¿Para qué? A fin de encontrar esas relaciones o esas subcategorías también. ¿Qué es lo que hicieron los compañeros que les acabé de mostrar? Ellos tenían unas categorías muy puntuales, que eran conservación, comunicación participativa y otra. Pero adicionalmente fueron construyendo unas subcategorías y eso es lo que les permite relacionar temas. Eso es lo que van a hacer finalmente ustedes, relacionar temas. Bueno, así sucesivamente. Por acá yo alcancé a ver pues los que me enviaron a tiempo. Por acá hay varias experiencias interesantes también. Por ejemplo, en este caso de Natalia y Daniel, ellos realizaron como pues un ejercicio relacionado con las mujeres, la cultura y la mujer indígena en este caso, ¿no? ¿Cómo es esa participación? Bueno, cuál es el papel de ellas también, ¿cierto? Dentro de ese contexto donde habitan ellos. Por acá hicieron la codificación de los subtemas o de los temas que se manejan dentro de la entrevista y como algunas ampliaciones, como algunas explicaciones, y eso era lo que decía también la autora, ¿no? Si ustedes tienen muchos códigos, muchas veces, y estamos trabajando muchas personas en muchas entrevistas, es importante que tengamos claridad sobre los códigos, pero también sobre qué incluye cada uno de esos códigos, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste cada uno de esos códigos? Entonces, este ejercicio me pareció muy interesante eso. Y además, por ejemplo, este ejercicio, si ustedes, acá hay como un ejemplo, espérenme un segundo porque tengo que salir de esta pantalla y si me salgo luego dejan de ver que estoy mirando yo. Entonces, por ejemplo, aquí. Aquí. Esa información que ellos tienen, suponiendo que este fuera nuestro párrafo, uno de nuestros textos del marco teórico, ¿sí? La participación de las mujeres indígenas en la conservación del patrimonio cultural. Es un tema quizás pues que puede estar relacionado con las entrevistas que ellos hicieron. Y aquí digamos que se desglosa esa información. Entonces, la idea, chicos, del siguiente ejercicio o de la complementariedad de este ejercicio que realizamos es que podamos encontrar uno o máximo dos textos relacionados con ese mismo tema que ustedes relacionaron o que ustedes trabajaron ahorita en sus entrevistas y podamos hacer un ejercicio de triangulación. Entonces, si esta es la parte, por ejemplo, de mi marco teórico que me interesa, entonces yo abro otro documento, ¿sí? Copio esta parte, si esto es lo que está relacionado con lo que mencionaron las señoras en las entrevistas que los compañeros consultaron y codificaron, y que yo pueda escoger, por ejemplo, este código. A ver, veamos, es que si me salgo, cada que me salgo de las pantallas, tengo que estar. Voy a abrir otro documento para que lo podamos ver con mayor claridad. Regálenme un minuto. Y está por acá la entrevista. Ay, voy a cerrar esto acá.
A ver. Veamos aquí. Les voy a mostrar aquí en este caso. Listo. Muy bien. Entonces, aquí yo, por ejemplo, ya tengo, bueno, no es tan relacionado, pero la idea es que encontremos el tema relacionado, ¿cierto? Esto es lo que escogí del artículo que yo ahorita revisé, que se habla, bueno, de la parte como más cultural, de el conocimiento de la medicina, las tradiciones, los diseños, etcétera. Aquí iría pues el apellido de la autora, el año, ¿cierto? Y la página de la que la obtuve, porque pues es una cita textual. Y por acá yo veo entonces un poco la parte como más codificada de la entrevista a la señora María. Y yo veo que por acá, por ejemplo, ella está hablando de este tema, un poco de las artes textiles o de ese conocimiento, ¿cierto? Las mujeres saben bordar, leer. Entonces, la idea es que yo pueda extraer de las entrevistas este elemento de acá, ¿sí? Lo que más se relaciona con este apartado teórico y adicionalmente yo lo pueda relacionar con la otra entrevista que encontré y adicionalmente realizar un ejercicio de análisis de estos tres elementos que me dice la autora, que me dicen las señoras en la entrevista y yo eso cómo lo interpreto o cómo lo analizo en un párrafo, ¿sí? Ese sería el ejercicio. Vamos a ver entonces por acá otro ejemplo basado en los ejercicios que ustedes realizaron. A ver. Listo. Aquí en su pantalla está, ay, no sé de quién es este ejercicio. Creo que de Jesús, me parece que era de Jesús. Sobre los asesinatos de los líderes sociales. Entonces, mi información tiene que ir relacionada con un documento que yo haya leído o que pueda yo sostener o argumentar a partir del tema de los líderes, ¿no? ¿Quién ha escrito sobre los asesinatos sistemáticos o qué información hay sobre ellos, ¿no? Aquí importante, como les digo, ¿no? A veces de pronto todo el párrafo no lo puedo codificar o esta información de acá pues es otro tema, ¿no? Entonces, por eso es el ejercicio de codificar y seleccionar lo más esencial, lo más importante de cada uno. Y bueno, acá lo separo también por agrupaciones o por temas de códigos. Entonces, ahí mucho mejor porque ya no tengo que estar buscando las entrevistas, sino leyendo y escribiendo sobre esto que me dicen. ¿Listo? Haciendo la interpretación, en este caso, por ejemplo, de protección. O por acá bueno, el color está un poquito alto, entonces, sobre la prevención. Entonces, ¿qué se dice? Obviamente de la prevención. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, o las políticas de protección. Entonces, de esto que hay acá, bueno, ahí le arreglamos el color, pero de esto que hay acá, entonces yo cómo lo relaciono con esa teoría y qué entiendo, qué interpreto, cómo analizo. Todo eso puede ser en uno o dos párrafos, ¿no? Pero que estén evidentes esos tres elementos. Veamos por acá también, en este otro ejercicio, este creo que es de Sarita, sí, de Sarita y de Catalina. Ellas también seleccionaron, bueno, aquí la dificultad de pronto es que son respuestas como muy cortas también, ¿no? Entonces, a veces esas respuestas que son muy cortas son importantes y que casi como que no nos dicen mucho, ustedes las agarran para análisis y para contexto, más que citarlas, ¿no? Entonces, recuerden que lo que se cita es lo más relevante. Y ellas también por acá lo desarrollaron en términos de
Personaje, eso es importante porque también hay que tener en cuenta el personaje que responde, el tema, ¿no? El código, aquí en este caso entretenimiento, y por acá el otro código. Entonces, Profe, no de sé si esta soy señora... yo, pero, profe, qué pena, no sé si soy yo, pero estoy viendo todavía la otra pantalla. Sí, profe, yo también estoy viendo la misma. No, sí, Ya hace rato está quedó eso. congelada. Lo de Daniel. Es que cuando me sale, me Ah, ya, cambio ya. de pantalla, de ventana, digo, ¿cuál era? Ay, o sea que no vieron la de Jesús. Bueno, veamos. No, profe. Mm, No. Esta creo que era la de Jesús. Ahí ya, ¿cierto? Entonces lo que les decía, Sí. como él, al igual que las otras compañeras que, bueno, ahorita les muestro. Entonces él lo manejó como por bloques, ¿no? De códigos. Entonces lo bonito o lo interesante de hacerlo, de separarlo, siempre y cuando recordemos que esto lo dijo este señor Negret y este señor Barbosa, ¿sí? Sí, nunca perdamos de vista eso, porque pues nosotros consultamos muchas fuentes, ¿no? Y pueden tener perspectivas diferentes. Entonces, en este caso yo recojo este tema de protección, leo, ¿sí? O reviso mi bibliografía sobre el tema de protección y finalmente hago un análisis de esos dos elementos. Y en eso consiste la escritura de estos resultados. Y así pues con cada uno de los códigos que por acá tienen, ¿no? Por acá era que les mostraba lo de la política de prevención. Pongamos otro color que se alcance a ver. Bueno, ahí. Entonces, de la misma manera, yo tengo toda la información que habla de las políticas de protección y de ahí voy revisando, releyendo lo que dicen unos y otros y eso es en lo que yo trabajo finalmente. Con eso yo voy escribiendo ya en mis propias palabras y en mis análisis propios lo que está sucediendo con respecto a esas políticas de protección en este caso específico. Bien, les voy a dejar de compartir y les presento el otro caso que estábamos viendo. Que creo que es este, sí. El de Sarita y de Cata. Entonces, sucede de la misma manera, ¿cierto? Ellas recogieron también cada persona y qué dice cada persona sobre ciertos temas, ¿no? O sobre cada código que he identificado. Entonces, eso también es importante porque nos permite tener como una visión de la, valga la redundancia, de la visión o de la perspectiva de esa persona en términos de esos temas importantes o fundamentales de la investigación. Aquí vemos, por ejemplo, este señor Iván Arteaga, pues habla de específicamente este tema de tradición y cultura, la señora Lucía también. Entonces yo los voy como conjugando, ¿cierto? Entonces ellos dicen, por ejemplo, bueno, tradición y cultura, quienes tienen planeado disfrutar y obviamente participar en las diferentes coreografías y desfiles. Aquí habría que ampliar un poquito más este código, ¿no? Porque, pues bueno, está como de pronto incompleta la oración. ¿Qué dice ella? Pues que es una tradición que se lleva por años. Este es un tema de carnaval, ¿cierto? ¿Qué dice don Iván sobre ese tema? Dice que se supone que Nariño siempre trabaja en rescatar sus tradiciones. El tema es que no habrá carnaval, ¿no? En el 2021. Y bueno, y dice, además por ser ellos representantes de nuestras tradiciones, que son ellos quienes muestran nuestra cultura de una manera más artística. Aquí entiendo que se refiere, don Iván, a los artesanos, ¿no? Cuando vayamos también a utilizar, por ejemplo, si este es el párrafo o la cita textual que me parece súper importante, es importante darle un poquito de estilo sin llegar a manipular completamente la entrevista, ¿no? Porque se supone que uno debe escribir tal como las personas hablan, ¿cierto? En el caso de los entrevistados, yo no la puedo manejar completamente, o porque cambiaría el sentido de la entrevista. Pero sí, por ejemplo, aquí él dice mucho ellos, ¿no? Entonces, por ser los artesanos, porque él se está refiriendo a los artesanos, ¿listo? Entonces yo solo puedo hacer esa pequeña modificación en la entrevista para que se entienda más. Pero si hay alguna expresión característica de esta persona, yo no la puedo quitar, la debo dejar.
Y esto, por ejemplo, si yo lo complemento con, por acá está, por ejemplo, este documento, ¿sí? Que es de la anterior secretaria, digo, directora de Corpo Carnaval. Entonces, suponiendo que aquí ella habla de los artesanos, por aquí vi una cita que tenía, creo que está por aquí en la parte de la logística, bueno, que es una cuestión como más de la administración. Y reconoce a los artesanos, me parece que estaba como más adelante. Entonces, pensando en lo que me dicen mis entrevistados con respecto a los artesanos, al patrimonio y todo este tema, entonces yo aquí selecciono la frase o la cita que me habla de los artesanos, de su importancia, de su papel en el carnaval, y lo voy así contrastando, complementando, lo voy relacionando con esa información que me han dado estos dos personajes. Y por acá había otro tema que les quería mostrar, que no sé si está por aquí, Rosita. No, no está por aquí. Pero bueno, igual para que todos lo veamos. ¿Cuál era? Un momentito. Lo busco para mostrarles solamente ese documento. Ella está haciendo ya la codificación con respecto a su trabajo de investigación. Entonces aquí hay una particularidad con la que ustedes también se van a enfrentar y es... Ay, ¿por qué no me sale? Un momentito. Ejercicio codificación. Es este. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ella identificó acá como sus códigos de análisis, pero las respuestas son muy cortitas, ¿sí? O sea, son interesantes, son importantes porque tampoco las vamos a desestimar, pero tanto como para, ¿cómo les digo? Como para citarlas textualmente, está complejo, a no ser de que sea pues una frase así corta y contundente, ¿sí? Pero entonces ella tiene esa particularidad que las respuestas están muy cortitas, demasiado cortitas, muy precisas, o sea, exageradamente precisas. Y aquí esta información, lo que me permite a mí ya como haciendo la triangulación con las otras entrevistas, ¿no? Con lo que respondieron los demás sobre estos temas, ya puedo empezar como a escribir o hacer como esa construcción de párrafos desde lo que entiendo. Entonces, y lo que dicen las personas, pero ya sin citarlas, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, la autoidentificación, yo podría iniciar, por ejemplo, así. Los entrevistados coinciden en que la autoidentificación está relacionada con su propia identidad. Bueno, y ahí digamos que lo puedo ir complementando. Necesitaría ver qué más respondieron los otros entrevistados con respecto a esta pregunta, ¿no? Y así sucesivamente. Pero yo, digamos, no sería muy provechoso copiar y pegar esto como una cita textual, porque está muy, muy cortita, ¿no? Entonces, esa información que de pronto no es tan así exageradamente relevante, la podemos utilizar como contexto y como para irla redactando ya en nuestros usos y palabras. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá, miren, esta es la misma pregunta, pero es a otra persona y esta persona se habló mucho más. Entonces, es un poco más rica esta pregunta, ¿no? Esta respuesta, mejor dicho. Es más interesante, de aquí ya puedo yo de pronto encontrar alguna cita textual que me sirva, ¿sí? Pero a la vez, pues tengo que ir a consultar a mi autor que habla de este tema de la autoidentificación y con base en eso empezar a analizar y a escribir. Bien, se comprende ese ejercicio que deben hacer ahora después de haber realizado ya la codificación de sus preguntas, de sus entrevistas, perdón.
¿Es claro? ¿Hay alguna inquietud? Profe, Sí. para leer una síntesis, como una conclusión, entonces, Ujú. es aquellas entrevistas que no se pudieron modificar o bueno, que no se pudieron como dividir, primero se dividen y después se hace el texto de todo el análisis que vimos. Es como para, sí, más que todo porque me perdí en esa parte. Sí he estado aquí todo el tiempo, profe, pero me perdí en esa parte del ¿Cómo así, trabajo que tenemos que realizar. cómo así dividir? No te entiendo esa parte de dividir. Como lo que hicieron pues algunos compañeros, porque hay otros que no lo hicieron, Ujú. que resaltaron con colores en Ah, ya. respuestas largas Ujú. el tema o la codificación. Primero Sí. eso, y segundo sería hacer un texto de Ujú. análisis o interpretación de las Sí, entrevistas. exactamente. Ajá. Ah, listo. Y ese tema, pues, lo pueden complementar con un texto que revisen un autor o máximo dos, porque tampoco tenemos tanto material, ¿no? Sino que esos 3 elementos estén allí involucrados. Es una pregunta, ¿y es de cada pregunta o es en general? No, escojan la información más relevante. Sí, buena pregunta. Ya. Ujú. O los códigos de que de pronto de los que tengan más información o que hayan aparecido más en su codificación, de esos códigos pueden trabajar un texto, más de un, máximo una cuartilla, ¿no? Y ahí pues pueden analizar 2 códigos, puede ser. Sí, no más, no creo que puedan analizar más porque tampoco tienen mucha información. Son entrevistas más cortas, más concisas, ¿no? Entonces, sí, una cuartilla o una página de esa interpretación con esos 3 elementos está bien. Mínimo un código, máximo 3 que Y ya, analicen. profe, ya sería la primera nota del segundo corte. No, esa sería la tercera del primer corte. Ah, listo, profe, listo, ¿Mm? listo. ¿Listo? Entonces yo ahora les subo el documento, no, la actividad, les subo con esas especificaciones, la extensión y una breve explicación del ejercicio. Eso, profe, gracias. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? En general, el ejercicio estaba muy bien desarrollado, muy bien logrado. Pues con estos ajustes que hicimos ahorita, creo que pronto se precisó un poco más la información o el procedimiento, mejor dicho. Pero creo que tienen la claridad de lo que hay que hacer o de cómo va todo este tema en adelante, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, o eso es como lo que me interesa a mí también, que ustedes alcancen como a dimensionar. Desde lo práctico, de ver un documento de investigación como está, ahí se asienta realmente el sentido de este ejercicio, ¿no? Bueno, eso sería entonces por hoy, chicos y chicas, para que puedan ir avanzando en ese ejercicio y en esa construcción. Y en 8 días nos vemos aquí nuevamente para abordar otro tema. ¿Listo? Un tema complementario a este. Listo, profe, gracias. Bueno, otra cosa que les quería recordar es que la profe Ángela Karina les envió a quienes estén interesados e interesadas en la movilidad internacional o nacional, que puedan diligenciar el formulario, ¿vale? Está abierto también hasta el 30. Posteriormente, no, porque pues ustedes saben que esto surte un proceso de consulta, ¿cierto? Y si de pronto ustedes, pues si se nos pasa el tiempo, es probable que tengamos que esperar mucho más tiempo para una respuesta que no sabemos si es positiva o negativa. Entonces, para quienes estén interesados o interesadas en esa movilidad, podamos tener ya ese panorama. Creo que hay hasta 4 opciones, ¿cierto? 3 centrales y una optativa, por si alguien más quiere optar por otra y podamos hacer la consulta en las universidades a ver si tenemos ese espacio disponible para que ustedes realicen su práctica. Profe, Sí. profe, en la encuesta hay una pregunta que
es creo que la fecha de nacimiento y no la deja poner, solo deja poner número. O es una pregunta, no me acuerdo cuál, pero solo deja poner número. Entonces, no sé, como para que la vuelvan a revisar y esa preguntita como que quitarle ese, porque solo admite poner números. No sé qué pregunta sea, no me acuerdo. La de fecha, pero la de fecha es simplemente que coloques, si no le sale porque cuando uno la abre generalmente despliega el calendario, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo así. No, por ejemplo, si tú vas a escribir 12 de diciembre del 96, pues no te la va a coger porque tiene palabras, ¿no? Y tampoco con los diagonales, solamente el número está súper pegado, o sea, como que 12, 12, 96, o sea, pegado Pero si todo. ¿No importaría? no. Ah, bueno, listo. ¿Otra pregunta? No. Sí, listo, ya, ahorita revisamos, Andrés. Listo, sobre el tema, para cerrar este tema, ¿alguna pregunta, comentario, inquietud? ¿Todo muy claro? Sí, Estuvo la profe. actividad. Perdón. ¿Sí? Bueno, chicos, chicas, muchas gracias entonces. Que pasen feliz tarde. Gracias, profe. Gracias Igual. por lo mismo. Gracias a usted.